Buenas tardes. Hoy yo quisiera recordar, a propósito de esto que se está hablando de los incartados en el caso Calamar. Yo recuerdo que a principio, antes de principio de siglo, es decir, al finalizar el siglo pasado, siglo XX, la, las autoridades más respetadas en el tema de la educación llegaron a coincidir en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, que la medición del analfabetismo, que por muchos años se mantuvo diciendo que era medida a partir de una persona que no supiera leer ni escribir, sin embargo ya a finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón, ya eso había cambiado. Había cambiado de tal manera de que ya se consideraba analfabeta a una persona cuando no podía o no tenía la capacidad ni siquiera de encender un ordenador, es decir, una computadora. Es decir, pasó de el mero hecho de que una persona no supiese ni leer ni escribir a una persona que fuera incapaz de encender un ordenador. Hasta así se mantuvo a finales del siglo pasado y a principio incluso de este siglo. Sin embargo, en la primera década de este presente siglo, un autor norteamericano, filósofo norteamericano, lingüista norteamericano, Alvin Toffler, fallecido ya, Alvin Toffler llegó a decir que tanto el tema de que se quedara la persona como una persona analfabeta por no saber leer ni escribir o que no pudiese encender apenas un ordenador, había quedado en el pasado y que en este siglo XXI, es decir, en la era de la información y la informática, en la era del conocimiento, ya para que una persona sea considerada como analfabeta, se considera que es un analfabeto aquella persona que no sabe construir, que es incapaz de desconstruir y mucho más incapaz de reconstruir. Es decir, a partir de la construcción del conocimiento, de la desconstrucción del conocimiento y de la reconstrucción del conocimiento, es que supuestamente, según la teoría de Toffler, se mide una persona cuando es un analfabeto y cuando no lo es. Digo todo esto porque en todas las ciencias, incluyendo en el derecho, hay cosas que tienen siglos diciéndose lo mismo. Y ciertamente, al no evolucionar conceptualmente algunas cuestiones en el derecho, pues se han quedado como se quedaba el tema de que no sabe leer y escribir era un analfabeto. Todavía hoy día usted lo lee en cualquier código civil y lo oye de cualquier abogado y de cualquier persona que esté vinculada al derecho, de la famosa presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Es decir, que la presunción de inocencia, que hay quienes dicen que más que una presunción es un derecho y es un principio, y que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario a cualquier persona. Y yo quiero apelar a esa tesis, a esa teoría de Toffler, de la construcción, de la desconstrucción y de la construcción y de la reconstrucción del conocimiento. Yo no estoy de acuerdo totalmente con que la presunción de inocencia, que la inocencia es una presunción. Yo digo que no, que la inocencia no es per se una presunción. La inocencia es un estado en el que se encuentra cualquier individuo que nunca ha sido señalado por un ilícito penal. Es decir, tú el que está en su casa ahora o viendo este video o donde quiera que se encuentre y no está su juicio de la justicia, no tiene ningún señalamiento de la justicia, está en esa condición, en esa situación, en ese estado, al cual yo le llamo también estado de inocencia. Esa es la verdadera inocencia, el estado de inocencia. Es decir, ese estado en el que se encuentra una persona hasta que es señalada por un ilícito penal y es encartada en un caso penal, en una acusación, es parte de una acusación,
y que solamente puede ser destruido ese estado cuando si hay un proceso penal ya completo, es decir, que se cumplen las 5 etapas del proceso penal, y al final de cuentas, después que ha habido prácticamente en la cuarta etapa una sentencia firme, ya que ya no tiene más recursos donde ir, y en la última etapa de la ejecución se ejecuta la decisión judicial, entonces ahí usted puede decir, bueno, ya está destruida, ya está destruido ese estado de inocencia. Pero ni la presunción, pero la inocencia ni se presume, pero tampoco se presume la culpabilidad. Porque la culpabilidad tiene que esperar que haya una sentencia firme, que la declare. Pero tampoco puede uno decir que la inocencia es presumible, ¿no? Que no es que no se trata de una presunción, es que se trata de un estado en que está la persona. Y es a la otra parte, a la contraparte, en este caso la acusadora, que tiene que destruir ese estado en el que se encuentra la persona. Entonces, yo tengo amigos míos abogados, respeto lo que ellos piensan, eso es discutible, podemos discutirlo, pero yo creo, en mi opinión, que en el caso de esta gente, que la gente vio, que se está diciendo, en el caso Calamar, de que esta gente, que hay que respetar la presunción de inocencia, no, que no hay que respetar eso, el tema de la presunción, es que yo no presumo que ellos son inocentes. Yo estoy confirmando, yo estoy diciendo, afirmando que ellos están en un estado de inocencia. Están en un estado de inocencia y punto. Y ese estado de inocencia comprende desde el momento en que nunca lo señalaron, después de que lo señalaron, hasta esa fecha que puede darse en el futuro en la que se declare su responsabilidad penal. Si eso no sucede, al final de cuentas no hay ninguna sentencia condenatoria contra cualquiera de estas personas que están en el caso Calamar, entonces ese estado nunca se destruyó, nunca desapareció. Siempre se mantuvieron entonces en ese estado de inocencia. Entonces es un tema conceptual. Yo siento que es momento ahora de ir, como el conocimiento se construye, pues yo soy partidario de que, bueno, pero ya tenemos el conocimiento de que existe una cuestión que se llama inocencia, pero que siempre se ha dicho que es una presunción. Bueno, yo lo que he dicho es tomar esa referencia de la famosa presunción y decir, bueno, yo voy a construir un conocimiento en el que yo estoy convencido que de lo que se trata es de un estado en el que se encuentra la persona, que se llama inocencia. Y si yo desconstruyo ese estado y lo contrasto con lo que es de que la presunción, el derecho y el principio, y llego a la conclusión que sí, que ciertamente todo en lo cierto es un estado, entonces al final de cuentas yo estoy terminando reconstruyendo el conocimiento y cumpliendo con lo que decía Toffler: construir, desconstruir y reconstruir. Entonces, conclusión, yo creo que sí, que si construimos un nuevo conocimiento, lo desconstruimos y luego lo reconstruimos en cuanto al tema de la inocencia, a la conclusión que yo he llegado es esa. Ellos, todas esas personas que están en el caso, están en un estado simplemente de inocencia. Repito, y que ese estado no va a ser destruido hasta esa fecha futura, que probablemente si es que se da un juicio al final y se han agotado todas las etapas recursivas y llega a una sentencia firme, ya irrevocable, en la que ya no tenga hacia dónde ir, entonces ese día probablemente podemos decir, fíjate, ya ellos dejaron de estar en ese estado de inocencia. Y por lo tanto, como ya hay una sentencia firme que no admite más recursos, entonces esas personas podemos considerarlas como culpables. De manera que yo lo que invito es a mis amigos es que ve este video, que es abogado y quiere que discutamos ese concepto. Yo ese es el concepto que tengo. Repito, la inocencia es un estado en el que se encuentra todo el que no ha sido señalado, ni encartado, ni indiciado, ni imputado de un ilícito penal. Así que quería hacer esta aclaración porque a modo de información y para compartir el conocimiento con ustedes y que tengan una idea más clara de que lo que se está haciendo en este momento con el caso Calamar es un caso como cualquier otro, en el que hay gente que están encartadas y que están en estado de inocencia plena hasta que pase lo que yo acabo de decir 2 veces. Así que buenas tardes
y que Dios los bendiga a todos. Bye.